Shalom, esperando que el Eterno les sea bendiciendo grandemente, ¿ya? Estamos nuevamente en un Café. nuevo comienzo de una nueva parachá, ¿ya? Así que vamos a tomar nuestro café Café con raíces, con raíces, con aroma a Torá. a Torá, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estudiar, ¿cierto?, la Torá, ¿ya? Como decía, es un comienzo nuevo, pero antes, ¿cierto?, de comenzar, vamos a tener nuestra, ¿cierto?, habitual lectura del Shema Israel, que es un mandamiento, ¿ya? Dice así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿ya? Que significa, ¿cierto?, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a Adonai con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿ya? Eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos, ¿cierto? Que realmente amemos a nuestro eterno Dios, ¿cierto? Con todas nuestras fuerzas, ¿ya? Así es, amén. Amén. Siguiendo con el estudio de la parashá de la Torá, llegamos ahora a la parashá número 5, Exacto. que se llama Hayei Sará, que significa la vida o los años de Sara. Hoy comenzamos la primera aliyá, que se encuentra en Génesis 23, del 1 al 16. Génesis 23, del 1 al 2 dice: y vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Qué tremendo, qué tremendo. Sí, un doloroso momento para Abraham, que realmente no se lo esperaba, porque venía, cierto, de una victoria en el cual, en su experiencia que tuvo con su hijo Isaac, vieron cómo la mano del Señor, cierto, estuvo sobre ellos y que Dios se proveyó a sí mismo para ellos. Y ahora el relato bíblico sigue con este momento doloroso y trágico para la vida de Abraham. Su vida. Las traducciones en español no logran captar la riqueza de la lengua hebrea, lamentablemente. Por lo cual es importante y necesario ir a la esencia de lo que leemos en esta porción. Así es. ¿Sabes lo que significa, cierto, literal en hebreo? ¿Ya? Dice Vayehu Hayá Sará, que significa y fueron las vidas de Sara, ¿ya? Lo cual, ¿cierto? Esto nos muestra que Sara, ¿cierto?, había tenido una vida, nació, tuvo una vida, pero nos relata también las vidas de Sara en los diferentes tiempos, ¿ya? Es muy común en hebreo, cuando uno vaya a buscar en hebreo, que los años son, ¿cierto?, podríamos decir, clasificados en porciones. Por ejemplo, marcan etapas. Claro, y dice, ¿cierto?, 127 años, nosotros decimos, pero para ellos es 100 años y 20 años y 7 años. O sea, cada una de las etapas de la vida, ¿cierto?, reflejan lo que la persona es, ¿ya? Nos acordamos un poquito, ¿cierto?, de que el rey de Egipto, ya veíamos, ¿cierto?, en la parashá de ayer, ya, cómo Sara demostraba aún en su edad, demostraba su hermosura. Con el rey Abimelech. Exactamente, ¿cierto? Y ella era hermosa, a pesar de los 90 y tantos años Todavía era una que tenía. mujer muy atractiva. Entonces marcó una vida en Sara. Después que tuvo a Isaac, marcó otra vida, ¿ya? Y es así, ¿cierto?, como nosotros también, durante nuestra vida acá en la tierra, también pasamos momentos y eso significa, nuevos, ¿cierto?, comienzos. Claro, que son nuevos comienzos, ¿ya? El Eterno, ¿cierto?, nos da nuevas oportunidades, ¿ya? Tal cual se la dio a Sara, que me permitió que esta mujer sea valiosa hasta el día de hoy, ¿ya?, en la cultura hebrea, ¿ya? En Juan 3:4, Yeshua nos dice algo interesante. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre
y nacer. Aquí en este pasaje, ¿cierto? Podemos ver cómo estaba indicando a Nicodemo que era él un rabino, muy conocedor, muy respetado, sí, ¿cierto? y conocedor de la muy Torá. conocedor de la Torá, y él en su mente no podía entender estas palabras de este rabino Yeshua, que lo confundían, ¿verdad? Correcto. Que si era posible nacer de nuevo. Y sabemos que nuestro Salvador no le estaba diciendo en la parte física, nadie puede volver al vientre de la madre, pero sí le estaba hablando de un nacimiento espiritual, de un nuevo comienzo, ¿verdad? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Yeshua, tenemos un nuevo comienzo en Él. Dice que las cosas pasadas quedan atrás, ¿cierto? Y todas las cosas son hechas nuevas experiencias, un nuevo carácter, nuevas decisiones, ¿verdad? Todo es nuevo. Ya, esto también nos conecta, ¿cierto? A través del bautismo, que es Tevilá. ¿Ya? Tevilá es la palabra en hebreo que es bautismo, ¿ya? Y la Tevilá, ¿cierto? De acuerdo a la cultura hebrea, es una inmersión completa. O sea, no tiene que haber nada que no esté debajo del agua, ¿ya? Porque si queda un pelito, ¿cierto?, arriba, eso también produce que no fue completamente hecho el bautismo. Bueno, es súper interesante en la cultura hebrea. En la tradición hebrea dice que si, por ejemplo, una mujer tiene pelo largo, tiene que el agua llegar 10 centímetros más alto de donde llega el cabello de la mujer. O sea, es una inmersión completa. Exactamente. Y acá, ¿cierto?, se produce lo que habíamos hablado, ya un nuevo comienzo de la vida. O sea, antes estábamos sumidos en el pecado, ¿cierto? Creemos en Yeshua, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, somos bautizados, que refleja, ¿cierto?, una muerte a la vida antigua y un nuevo comienzo, ¿ya? Pero no solamente, ¿cierto?, estos nuevos comienzos son a través del bautismo, también son a través de toda nuestra vida. Yo me recordaba ahora, por ejemplo, que cuando uno es joven, ya, cuando usted es soltero, teníamos, ¿cierto?, una vida. Cuando me casé contigo, entré a otra vida. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, ¿cierto? Con otras, ¿cierto?, responsabilidades, con otras, ¿cierto?, con otros sueños, ¿ya? Y igual cuando después uno tiene hijos, ¿cierto?, y ve que los hijos tienen también, ¿cierto?, reflejan y también un nuevo comienzo. Después cuando los hijos se van, cuando tenemos nietos, ¿cierto? Todo en la vida, ¿cierto?, es un cúmulo de vidas, podríamos decir. Por eso Sara, ¿cierto?, nos enseña, por eso la cultura hebrea resalta tanto la diferencia, ¿cierto?, que hay, ¿cierto?, en el número de años. Hay mucha ¿ya? sabiduría allí. Por ejemplo, en Romanos 6:4 nos habla de lo que estamos hablando de la Tevilá o del bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿ya? A fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, ¿ya? Y en Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en la inmersión de las aguas, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿ya? Por esta razón, cierto es que Yeshua, a través de su muerte y sacrificio, ¿ya?, que realizó, permite que todos nosotros, todos, tengamos vida, ¿ya? Pues en Él estaba la vida y todos los muertos pueden volver a vivir, como Él mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿cierto?, vivirá. Eso está en 2 Corintios 5:17. Y también, ¿cierto?, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Interesante, ¿ya? Bueno, volviendo a Génesis, ¿verdad? Génesis 23:3-4 dice, después Abraham se levantó de delante de la muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y peregrino soy entre vosotros. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros para que pueda sepultar a mi difunta de delante de mí. La alegría, ¿cierto? Veíamos que la alegría del capítulo 22 de ayer, de la alegría de ayer, ¿cierto?, ya pasó. Esa alegría, ¿cierto?, de la victoria, del encuentro, ¿cierto?, que tuvo especial con el Eterno, donde Abraham, ¿cierto?, estaba muy, muy contento de haber pasado la prueba, y ahora vemos cómo la tristeza lo embarga en este capítulo 23, donde muere Sara
antes de tiempo, porque fue como una muerte sorpresiva. Correcto. No se lo esperaban. Sara no estaba enferma, no estaba debilitada, Exactamente. sino que lo tomó de una manera inesperada. Exactamente. Todo esto lo hizo, ¿cierto?, ir a buscar una sepultura también así como de repente, apresuradamente, ¿verdad? Claro, porque Sara, ¿cierto? Dice que Sara y Abraham estaban en Hebrón, ¿ya? Y allí murió, ¿ya? Ese lugar representa la fe de la resurrección, como hemos dicho antes. Esto quiere decir que ella murió en la fe, ¿cierto? Con la fe en que iba a ser resucitada. Ya recordemos, ¿cierto?, que el pueblo hebreo cree en la resurrección. Bueno, algunos, según la línea que tengan, no creen en la Los resurrección. fariseos sí, los saduceos no. Exacto. Entonces, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Abraham sí creía en la resurrección, ¿ya? Por eso también cuando él fue, ¿cierto? Con su hijo sabía que el Señor podía resucitarlo, tenía el poder de la resurrección, ¿ya? Vemos, ¿cierto? A Abraham, un hombre muy humilde, ¿ya? Porque en esta tierra él dijo, yo soy extranjero y soy peregrino, ¿ya? O sea, yo no soy, en cierta manera, yo no vengo, no tengo todas las condiciones o tengo todos los atributos para vivir en este lugar, ¿ya? Podríamos decir, ¿cierto?, que extranjero es la palabra, ¿cierto?, ger, en hebreo, es un forastero sin derechos plenos, ¿ya? Y la palabra traducida como peregrino es toshav, ¿ya? Y es un residente permanente con derechos plenos en el lugar, ¿ya? En Efesios 2:19 dice, así pues, ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, cuando hemos hecho la conversión por medio de Yeshua, ¿cierto?, en nuestra vida ya no somos extranjeros ni peregrinos, somos conciudadanos, ¿cierto?, en el reino que el Señor tiene establecido para nosotros, ¿ya? ¿Y nos sentimos como conciudadanos realmente? Bueno, es lo que dice el pasaje, que debiéramos sentirnos como conciudadanos. Con ¿ya? todos esos beneficios. Con todos los derechos, ¿cierto?, que tiene un cociudadano, ¿cierto?, en el pueblo de Dios, ¿ya? Es importante entender esta parte también. O sea, nosotros somos parte de este pueblo. Como dijo Pablo, somos injertados, ¿cierto?, en el pueblo de Dios, ¿ya? En el olivo, ¿cierto?, natural. Eso es importante. Por lo tanto, si somos injertados en este olivo natural, somos parte del pueblo de Dios. Y debemos sentirnos así. Y debemos sentirnos, porque somos co-ciudadanos. Además, ¿cierto?, somos del linaje de Abraham. Todo eso es a través de Yeshua, ¿cierto?, de su muerte. O sea que Entonces, tenemos los beneficios, pero también tenemos responsabilidades como ciudadanos. Exactamente. De esta ciudadanía, ¿verdad? Exacto. Bueno, volviendo a Génesis, volvamos una vez más. En Génesis 23:9 dice, para que me dé la cueva de Macpelá, que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de vosotros me la dé por su precio completo en posesión para una sepultura. Dice la tradición, ¿cierto?, que este lugar donde Abraham quería sepultar a su esposa Sara, era un lugar donde fueron enterrados Adán y Eva. Abraham y Sara. Y después, ¿cierto?, posteriormente. Claro, estuvo Sara primero y posteriormente Abraham. También la tradición dice que en ese mismo lugar fue sepultado Jacob y Rebeca. Perdón, Isaac y Rebeca. Y también Jacob y Lea. Esa es la razón por la cual Hebrón también fue llamado Kiriat Arba, que significa pueblo de cuatro, porque fueron sepultados 4 personajes importantes para el pueblo hebreo. Y es posible que Abraham estuviera también interesado en esa cueva, precisamente porque allí estaba enterrado Adán, que igual era digamos, algo muy importante dentro de todas las tradiciones de ellos. Macpelá significa duplicada, doblada, porque dicen que esa cueva tiene 2 compartimientos, ¿verdad? Exacto. Es una cueva como que se divide en dos, como doble. En 2 secciones. Es interesante acá dar a entender también, de acuerdo al relato bíblico, ¿cierto?, que
Abraham, él quería esa cueva, porque ¿cierto? Le estaban dando, podríamos decir, los moradores de aquel lugar, ¿cierto? Un cementerio o un lugar donde él podía hacerlo gratis, pero Abraham insistió en Macpelá, ¿ya? Y luego, ¿cierto? En el versículo 13 podemos ver, avanzando, dice, y habló a Efrón. ¿Quién era Efrón? ¿Cierto? Era el hijo del rey Zohar, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Anteriormente. A oídas del pueblo de aquella tierra diciendo, te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí para que puedas sepultar allí a mi difunta. ¿Ya? Aunque Efrón le ofreció como regalo no solamente la cueva, sino que todo el campo, Abraham no quiso aceptarlo. ¿Ya? ¿Qué actitud tan diferente a aquellos que solo piensan que recibir las cosas gratis son bendiciones del Eterno? Hay veces que debemos, ¿cierto?, pagar, porque es importante lo que viene más adelante. Dice, Abraham no consideró una bendición, ¿cierto?, la oferta de Efrón. Él no quería honrar a su esposa con una sepultura que no le había costado nada. ¿Cuánto valoramos a las personas? ¿Cuánto nosotros valoramos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres? ¿Ya? Abraham quería el lugar, ¿cierto?, por su precio completo. Ni siquiera pidió una rebaja. Interesante. ¿Ya? Hubiera sido considerado como una bendición. La verdadera bendición para nuestro padre Abraham fue pagar a Efrón lo que le pidiera por el lugar. Así nadie podría decir en el futuro que ese lugar no le pertenece a los hijos de Israel. Nuestro maestro Yeshua, ¿cierto?, dice en Hechos 20:35, dice, hay más dicha en dar que recibir, según, ¿cierto?, la fuente es la Biblia Nueva Versión, ¿cierto?, internacional. ¿Ya? En Génesis 23:15 dice, Señor mío, óyeme, una tierra que vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Aquí ya vemos que le está dando un valor, 400 ciclos de plata, que no era un valor menor. Exactamente. ¿Ya? Eran 50 salarios anuales de la época, porque un salario anual era entre 6 a 8 ciclos. Pero aquí vemos cómo Efrón le pidió un valor exageradamente alto, o sea, se quiso aprovechar del momento de dolor que estaba viviendo Abraham, cobrándole un valor excesivo porque sabía que él le iba a pagar lo que él le pidiera en ese minuto. Vemos, ¿cierto?, aquí el egoísmo de este hombre y cómo se aprovechó de él. Bueno, y Abraham sabemos que era muy rico, por lo tanto, ¿cierto?, él vio la riqueza de Abraham y se aprovechó de esa situación. ¿Ya? Y en el versículo 16 dice, y oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Het, 400 ciclos de plata en moneda comercial. A pesar, ¿cierto?, de la cantidad astronómica que se le había perdido, porque hay que pensar, ¿cierto?, que un salario anual, ¿cierto?, en esa época era de 6 o 8 ciclos, o sea, le está pidiendo mucho dinero, ¿ya? Abraham no estaba dispuesto a discutir, ¿ya? Su dolor era tan grande que él quería darle sepultura pronto. Pero más aún, su esposa vale más que todo eso. Sí. Y merece un sepulcro digno. Es más, el precio alto de la sepultura elevaría la honra que se podía dar a Sara. Qué interesante este hombre de Abraham, su fe, su confianza, su honestidad, su humildad, ¿cierto? Y sobre todo, ¿cierto?, su riqueza espiritual para honrar aún en los últimos momentos a su esposa Sara. ¿Ya? Siempre la quiso proteger. Podemos ver, ¿cierto?, en la historia que hemos escuchado durante tiempo, que él, ¿cierto?, la hizo pasar como hermana, pero siempre en un sentido de protección para que no le hicieran daño. ¿Ya? Así que la idea, ¿cierto?, lo que podemos concluir de este comienzo de esta parashá es ver a un hombre íntegro como Abraham. ¿Ya? ¿Qué podemos sacar de esto, ¿cierto? En primer lugar, que Sara, ¿ya?, fue una mujer muy valiosa, ¿ya?, en la vida de este hombre Abraham. Aparte de hermosa. Hermosa, ¿cierto? Y siempre estuvo ella dispuesta y lo siguió a donde Abraham fuese, ¿ya? Y vemos también en este caso, ¿cierto?, de Abraham, como yo le decía, un hombre honesto, un hombre justo, ¿ya? Debemos aprender de él la honestidad, la justicia. Debemos aprender de él, ¿cierto?, el poder ser también, honrar a aquellos que amamos, a nuestra esposa, a nuestros padres, ¿ya?, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe. O sea,
debemos siempre honrarlos, ¿ya? Y aún, ¿cierto?, no aprovecharnos tampoco, ¿cierto?, de las circunstancias que podamos sacar, ¿cierto?, algún valor adicional, ¿ya? Entonces, esta historia o este relato de hoy día, ¿cierto?, nos lleva a que realmente la mujer, Sara, tenía o fue embestida de una gloria mucho mayor aún en su muerte, ¿ya? En aquel lugar, ¿cierto?, fue Su esposo comprado, la honró. sí, fue comprado con un precio muy alto, tal cual como nos hizo nuestro Yeshua por nosotros. ¿Ya? Bueno, y así concluimos esta aliyá. Exactamente. Y los invitamos para mañana porque de verdad que esta semana se vienen aliyá muy importantes, como vamos a ver dentro de esta semana cómo Abraham, el padre, busca una novia para su hijo y manda a su siervo a buscarla. Y esto nos habla, ¿cierto?, de nuestro Padre eterno. de nuestro Padre eterno, que Y su nos hijo. habla de las bodas del Cordero. Exactamente. Así es que estamos expectantes porque seguimos aprendiendo mucho con estos cafés con raíces. Esperamos, ¿cierto?, que ustedes se hayan sentido cómodos. Mándenos, ¿cierto?, si desean profundizar con respecto a alguna aliyá, y nosotros, ¿cierto?, encantados estaremos para ayudarles también. Que tengan, ¿cierto?, un buen inicio de semana, ya, porque estamos partiendo. Estamos ¿ya? partiendo esta Esa semana, ¿cierto? En hebreo se dice Shavuot Tov, Shavuot buena Tov. semana. Y que el Eterno les bendiga y les guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro en sus vidas. Y que traiga shalom y que sobre todo tenga misericordia de cada uno de nosotros. Buenas noches ya, porque estamos grabando de noche. Pero bueno, es así. Bendiciones. Bendiciones.